La, la clase de hoy, el encuentro de hoy, lo que quiero compartir con ustedes, en primer lugar, es explicitar, si no lo he hecho antes, volver a hacerlo, cuál ha sido nuestra metodología de investigación epidemiológica en este intento de pasar de la investigación epidemiológica y la intervención con datos epidemiológicos desde los servicios de salud laboral donde estuvimos a la implementación de programas de monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores, intentando que estos sean autoaplicados por los trabajadores. Por eso, esta primera parte voy a mostrarles un poco el método y también traje para compartir en la primera parte la primera investigación científica científica entre comillas, que coordiné allá en el año 1990. Y luego voy a compartir con ustedes de manera muy rápida varias de las investigaciones un poco más características que hemos realizado. Entonces, nuestro método de investigación, intervención, de investigación-acción, tiene cuatro cuestiones que me parece importante desde el punto de vista metodológico. En primer, o sea, siempre partimos de una inspección, o debe partirse de una inspección sensorial del centro de trabajo y la elaboración de una lista de manera espontánea o a través de una guía, de un checklist, cuáles son los riesgos, las cargas, las exigencias laborales que están presentes en el centro laboral, a partir del conocimiento que uno toma, el censo, como veíamos en la clase anterior, desde lo censo perceptivo y interpretado desde el marco teórico que uno tiene y teniendo claro por qué se ha transformado en nuestro objeto de estudio e intervención, desarrollar un proceso de investigación participativa o investigación-acción en salud de los trabajadores, utilizando una metodología de investigación cuantitativa, es decir, recurrir y una vez que obtenemos y construimos los datos, realizar a los fines de poder interpretar y operar sobre esos datos, realizar lo que se denomina una triangulación metodológica, es decir, ir avanzando en la explicación de por qué suceden o por qué encontramos cuáles son los determinantes y las causalidades de los problemas de salud o enfermedad que encontramos en ese centro, en el centro laboral que se ha transformado en nuestro objeto de estudio. La investigación participativa, teniendo en cuenta lo que dice nuestra profesora, digamos, Asa Cristina Lauren, cuando la fundamenta, dice que la experiencia obrera en la producción y en las luchas es fundamental para conocer la realidad, pero necesita para ser reveladora de la esencia de un proceso de teorización que encuentra en lo general, en lo particular, y que permita la generación de un cuerpo de conocimiento desprendible del portador, es decir, desprendible del conocimiento por la experiencia o del conocimiento empírico particular de determinadas formas de experiencia, y una validez por encima de las situaciones concretas que lo impulsó. Es decir, está planteando que a los fines de poder realizar un conocimiento científico, validar un conocimiento científico sobre lo que es nuestro objeto de estudio, la necesidad
de interactuar o de completar ese conocimiento empírico con el conocimiento que portamos. La metodología participativa en salud de los trabajadores reconoce su origen en el denominado modelo obrero italiano, desarrollado a partir de 1969 por los sindicatos italianos. Luego, digamos, el autor más destacado es Iván O'Donnell. Luego, este método es tomado por comisiones obreras en España también en esa época, en la década del 70, y posteriormente en México fue reformulado por Cristina Laurel y Mariano Noriega en la Universidad Autónoma Metropolitana de México en el Distrito Federal. Posteriormente, junto a Mariano Noriega, estuvimos trabajando junto a Óscar Betancourt sobre y agregándole a este método una cantidad de elementos que ustedes van a ir a ver fundamentalmente para pasar de la investigación al monitoreo epidemiológico. Y ya como estaba avanzada la cuestión de la informática, recurrimos a herramientas informatizadas para los programas de vigilancia epidemiológica y de monitoreo estratégico. La innovación que introduce el modelo obrero italiano respecto a la medicina del trabajo tradicional o la psicología del trabajo, es necesario remitirse a su operanización y a los 4 principios básicos que lo sustentan. Estos principios de la investigación participativa es, primero, el conocimiento de la experiencia o el rescate de la experiencia, la subjetividad obrera en los procesos de investigación, fundamentalmente con el objetivo de reconstruir en el colectivo de trabajadores lo que le fue expropiado por los métodos tayloristas y fordistas. El segundo elemento que hace a este modelo es el tema del grupo homogéneo de trabajadores, que la construcción de conocimiento es colectiva y no individual. Tercero, la no delegación, es decir, no depender, o que el papel principal no lo tienen los médicos, los psicólogos, los especialistas, sino los trabajadores que no delegan ni el proceso de investigación, ni sus resultados, ni la aplicación de lo que surge, sino que se transforman en actores, en sujetos de investigación de su propio proceso. Y en cuarto lugar, y esto es novedoso, y ya lo van a ver de qué manera, es decir, que las técnicas que se utilizan en la investigación participativa, a diferencia de lo que es una encuesta individual, se validan por consenso luego de una discusión sobre si ya sea un proceso deteriorante para la salud, está presente, ausente, si es importante, es relevante, y si está relacionado de manera causal con los problemas de salud que sienten y viven los trabajadores. Como hemos dicho, el primer paso es la exploración sensorial del centro de trabajo y la elaboración de un listado de procesos deteriorantes, riesgos, cargas y exigencias. La exploración sensorial consiste en recolectar información a partir de captar a través de los órganos de los sentidos y de lo que manifiestan los trabajadores en su puesto de trabajo, cuáles son las condiciones imperantes que enfrentan cotidianamente. ¿Qué es lo que hay que explorar? El proceso de trabajo, los procesos peligrosos a riesgos, cargas y exigencias, los procesos positivos, y qué medidas de protección están utilizando o dispone la empresa para que utilicen los trabajadores frente a estos procesos que deterioran la salud. Lo primero que debe hacerse al ingresar a un centro laboral es una recorrida ordenada, acompañado por un trabajador con experiencia, y también
este trabajador con experiencia, o el más representativo, el más antiguo, el que más conoce, etcétera, es lo que se denominan las metodologías cualitativas, ya lo van a ver en metodología con mayor detenimiento, son los informantes claves, ¿no? Y aquellos que estén comprometidos con el proyecto de investigación y que permita reconstruir el proceso de trabajo, registrar, y aquí esto sí tomen atención, registrar el conjunto de actividades que se realizan, con qué se realizan, cómo se realizan y cuánto dura cada una de estas actividades. Por eso es importante recordar lo que también planteaba Michel Aslanide en sus clases. ¿Qué debemos observar? Consignar los datos del centro laboral, la hora, el día en que se realiza la inspección, el estado de los edificios, las instalaciones, el área del establecimiento, la escalera, los pisos, las rampas, las paredes, las plataformas, los ascensores, la salida de emergencia, los baños, el orden y limpieza. Este es un tema fundamental. Ya les conté que una de las cosas que más destacaron los ingenieros de higiene y seguridad que nos acompañaron en el trabajo que hicimos en el Hospital Carrasco, que espero tener tiempo suficiente como para mostrárselo en el encuentro de hoy, si no, lo guardaremos para el encuentro presencial para poder discutirlo luego en comisiones y de manera presencial el día 27. Lo que más destacaron que faltaba en el Hospital Carrasco cuando intervenimos por la muerte de 2 trabajadores por tuberculosis era orden y limpieza prácticamente en casi todas las dependencias. ¿Cómo están las instalaciones eléctricas? ¿Cómo es el sistema de control y la prevención de incendio y la carga de fuego, manejo y almacenamiento de materiales, señalización y avisos de seguridad y los códigos y la señalética que hay en el lugar, la presencia de ruido, ventilación, iluminación, radiaciones ionizantes, polvos, condiciones térmicas, sustancias químicas? Por eso es importante, después de la primera recorrida espontánea, sensoperceptiva, la segunda hacerla con un checklist donde figuren todo lo que tenemos que observar y registrar a los fines de que no se nos escape nada y fundamentalmente porque uno ve lo que más impresiona y suele pasar desapercibido otras cuestiones. Creo que este ejercicio ya lo hicimos y qué es lo que estamos viendo en esta situación de trabajo. Entonces, uno acá ha marcado las posiciones incómodas que tiene, en este caso esta extraccionista, material, sustancias químicas y material contaminante. Ahí hemos puesto, fíjense que lo que está haciendo esta trabajadora es una extracción y trabajando con material contaminado. Entonces, por eso aparece la posibilidad, las condiciones para que se produzca un accidente en ese lugar. La fuente donde puede haber contaminantes biológicos, además de contaminantes químicos. En fin, acá tenemos una simultaneidad, otra escena en la cual está marcado con un recuadro azul en esa mirada espontánea la posibilidad, el riesgo, la carga mental, el riesgo psicológico que significa un paciente en grave estado, o sea, el contenido del trabajo, lo que deriva de nuestro objeto de trabajo, pero también hay posiciones antiergonómicas por la falta de espacio, el ruido de los monitores y de las alarmas, la posición del cuello, la contaminación biológica. En fin, ustedes ven cómo ir viendo, de acuerdo a cómo tenemos incorporado nosotros, qué es lo que tenemos que observar, el mobiliario, las herramientas, los equipos de protección personal, los servicios para los trabajadores, la guardería, si hay o no hay, el comedor, la sala de reuniones, la existencia o no de servicios de salud laboral, higiene y seguridad. Entonces, hay 5 pasos que nosotros
y digamos, y acá está lo que le hemos ido incorporando con Óscar Betancur y Mariano Noriega y otros compañeros al método, porque lo que le agregó en primer lugar Cristina Laurel a, al modelo obrero italiano, al trabajo con los grupos homogéneos, fue la incorporación de encuestas de tipo individual y la exploración sensorial, la construcción, y llegaron hasta la construcción, a la validación a través de los métodos cuantitativos y las mediciones del resultado de los grupos homogéneos. Nosotros avanzamos sobre esta cuestión, incorporando a este método una cuestión muy importante que es lo que se llama la aplicación de un dispositivo de implicación subjetiva en el proceso de investigación. Esto, más adelante voy a volver sobre esta cuestión y también vamos a discutirla cuando veamos metodología, pero en la primera investigación lo hicimos a través de la foto, pero luego fuimos incorporando las filmaciones, es decir, filmar con el consentimiento de los trabajadores, con hacer una filmación del proceso de trabajo en su totalidad de una jornada, para luego en los grupos homogéneos, en el trabajo grupal, poder facilitar algo que no ocurre, que es, y que no nos ocurre nunca a ninguno de nosotros, es la posibilidad de vernos a nosotros mismos trabajando. Si este esta técnica que es de un dispositivo de implicación subjetiva es nada más ni nada menos que buscar la forma en la cual los trabajadores puedan verse a sí mismos trabajar, verlo de manera grupal, y a partir de ahí es una cuestión fundamental porque se deconstruye lo que es la ideología defensiva del oficio o los mecanismos de negación del riesgo al cual están expuestos los trabajadores para poder de esta manera hacer visible lo que se invisibilizó con ese mecanismo defensivo. Aplicamos la encuesta colectiva y lo que sería trabajar en la elaboración de mapa de riesgo. Disculpen un segundo, pues voy a poner, porque me olvidé de poner el, el, de marcar el estacionamiento, me van a hacer una multa. Y listo, ya está, ya puedo continuar. Entonces, ¿qué son los grupos homogéneos en esta de la investigación participativa? Un grupo homogéneo es el grupo básico de trabajadores organizados para responder las preguntas de una encuesta colectiva o confeccionar un checklist o reflexionar sobre las condiciones de trabajo y salud, y que obtiene o genera información necesaria mediante el intercambio de conocimientos y experiencias y coordina las acciones que se haya acordado para impulsar una investigación y acción sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. El requisito fundamental para que sea un grupo homogéneo es que esté conformado por trabajadores que comparten características similares del centro de trabajo o el tiempo de actividad o las condiciones en las que realizan, la clase de riesgo a la que están expuestos, el horario o el turno de trabajo. Es decir, buscamos que sea lo más homogéneo posible dentro del establecimiento. ¿Cómo es esto de la aplicación de dispositivos de implicación subjetiva? Primero nosotros filmamos para que puedan
los trabajadores verse a sí mismos trabajar, y luego planteamos en los talleres la construcción de cómo es la autoimagen. Si en función de lo que vieron y lo que pensaban, que hagan un dibujo o que de alguna manera construyan cuál es la autoimagen que tienen sobre su relación con el trabajo que realizan. La construcción de la autoimagen puede realizarse a través de una discusión abierta del grupo o bien a partir de preguntas disparadoras, pero siempre utilizando este recurso de verse a sí mismo trabajar. ¿Qué es la validación por consenso? Es la información que se registra en la encuesta colectiva, que debe ser el resultado de la discusión del grupo de acuerdo al trabajo que se realiza. Se discute hasta alcanzar un consenso en base y se reconstruye lo que es la experiencia colectiva. Esta encuesta colectiva cuenta de datos generales, descripción del proceso de trabajo y riesgos, exigencias y cargas laborales. Prácticamente yo les diría, esta encuesta colectiva tiene la misma estructura que una encuesta individual. La diferencia está en que cada ítem, en lugar de ser contestado cada uno de manera individual, al principio era un encuestador, digamos, y lo clásico es un encuestador que le realiza una serie de preguntas a un encuestado. Ya vieron que ahora la mayoría de las encuestas son de autoaplicación a través de alguna app desde el teléfono, la compu o la computadora o algún dispositivo electrónico, una tablet y que el Google construye digamos, uno construye los cuestionarios a través del Google y a través del mismo Google uno construye la base de datos y le da de manera inmediata resultados a medida que esto se va llegando. La información sobre en la encuesta colectiva incluye los 5 grupos de riesgo, los riesgos físicos, con cada una de las variantes que hacen los riesgos físicos, los riesgos químicos y biológicos, los colores y los símbolos, es decir, el verde y un círculo, el rojo y un óvalo, el triángulo amarillo de las exigencias fisiológicas y ergonómicas, el cuadrado de las exigencias que derivan de la organización, la división, la duración, el contenido y la supervisión del trabajo está en azul, que significan las exigencias y cargas psicológicas, y este símbolo, este hexágono en negro de las condiciones peligrosas. Los colores y los símbolos son para, una vez que se registra la existencia o no de estos ítems, van a ser los símbolos que uno va a colocar en el mapa de riesgo. Un mapa de riesgo, digamos, contiene 3 elementos: la descripción espacial del sitio de trabajo, un diagrama de bloques que son las grandes actividades y un diagrama de flujo que es en cada bloque actividad por actividad, qué es lo que la integra. La descripción espacial del sitio de trabajo es un croquis, un plano o un dibujo que representa los espacios de trabajo dentro y fuera del centro laboral, ubicación de las áreas y la relación que tienen entre sí, y en cada una de ellas, si se opta por un croquis, se debe indicar los nombres que le identifican y se realiza en el recurso que no tenga, en una aguja, una cartulina, un papel afiche, en fin, etcétera, o en la propia computadora se puede ir construyendo a los fines de poder llegar a tener este resultado. Esto es uno de los tantos mapas de riesgo. Esto lo vamos a trabajar también. eh, a, Vamos a hacer una experiencia con ustedes el día 27 de cómo construir este mapa de riesgo en función de homogeneizarnos todos como trabajadores de la salud, de un servicio de salud laboral, y cuál sería una especie de servicio tipo y planta, tipo de trabajo que hiciéramos.
Acá tienen, por eso le decía lo de los símbolos, esto está en blanco y negro, pero cada símbolo va con un color que permite, y ya lo vamos a ver en color ahora en la experiencia que les voy a mostrar de la investigación. Esto en rapidísima y apretadísima síntesis, lo vamos a volver a ver más despacio, en mayor detenimiento, también en metodología, y quizás lo vean con otros compañeros hasta terminar esta materia de epidemiología. Vamos a ver ahora, vamos a compartir con ustedes algunas de las investigaciones que hemos realizado. ¿Alguna pregunta, algo hasta acá eh, que quieran preguntar, que quieran opinar? Dejo de compartir, así por lo menos tengo una visión de que no estoy hablando solo. Doctor, Sí, yo, Tamara, ¿cómo le va? Tamara, Bien, bien. perdón que por ahí eh, no entiendo bien. Toda esta primera parte de la investigación usted dice que hay que construirla directamente con los trabajadores. Es así, todo lo que Eh, hasta acá describió. bueno, estuvimos viendo lo que sería eh, una investigación, acción o investigación participativa. Es decir, cuando Sí, nosotros, porque nosotros podemos hacer epidemiología de sí, fuentes primarias o secundarias, nosotros como epidemiólogos o con un grupo de colegas, o desarrollar estudios epidemiológicos, ¿no es cierto?, con un equipo de investigación, ya sea docentes, investigadores, queremos investigar desde el Servicio de Medicina del Trabajo junto con la gente del Servicio de Higiene y Seguridad en la empresa, en el establecimiento. Podemos desarrollar este tipo de investigación de la forma de investigación clásica, es decir, aplicar una encuesta, la exploración sensorial, construir inclusive los mapas de riesgo, sin la participación de los trabajadores. Son investigaciones epidemiológicas tradicionales, no participativas, que pueden ser cuantitativas, que pueden ser cualitativas. No se angustien mucho porque además vamos a tener unas dos muy buenas clases de metodología con una compañera que junto con la doctora Cecilia Cornelio están en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, han hecho trabajo muy importante y tienen muchísima experiencia metodológica en epidemiología, sobre todo en la parte de la metodología clásica. Entonces, no se desesperen por eso. El día 27 vamos a tratar de que esta metodología participativa la podamos practicar en trabajo grupal entre ustedes en el aula un rato por lo menos, coordinado por Elisa Santoro, que es la psicóloga de nuestro equipo que maneja estas técnicas grupales por ser psicóloga, por trabajar muchos años en esto. Pero lo que aporta la metodología de investigación participativa es esto de incorporar a los trabajadores. ¿Cómo incorporar? Podemos llamar a 2 o 3 trabajadores, a la gente de mayor experiencia, pero el método que se denomina el método del modelo obrero italiano, las reformulaciones que le hemos hecho que le ha hecho Cristina Laurel y Mariano Noriega, y luego los retrabajos, tienen estos pasos que yo he enumerado. Es decir, la constitución de un grupo homogéneo, el rescate del saber de los trabajadores por la experiencia, que es la reconstrucción del proceso de trabajo y resignificarlo en función de la salud. El tercer elemento es la utilización de una encuesta colectiva, de una guía, porque una cosa es cuando uno constituye los grupos de trabajo, puede suceder de que uno trabaje con un emergente del grupo. Cuando uno hace un trabajo grupal, no sé si ustedes deben haber participado, la mayoría de ustedes, en talleres, de algún tipo de esta actividad, cuando uno se reúne con otros para
tratar de analizar un problema, el primer momento es catártico, ¿no? Es decir, cada uno habla desde la experiencia de lo que pasa, lo que sufre, lo peor. Pero entonces uno puede trabajar recuperando elementos comunes de eso que surge espontáneamente, y para no trabajar, o sea, lo que agregó el método del modelo obrero y sobre todo Cristina Laurel, es trabajar con una encuesta colectiva construida para que la discusión en el grupo no se vaya para cualquier lado, sino pueda tener una sistematización en la construcción del dato. Por eso, grupo homogéneo, encuesta colectiva, y cada ítem de la encuesta, a diferencia de una encuesta individual, cada ítem de la encuesta es un tema de discusión hasta que se ponen de acuerdo, supónganse, si el ruido está presente o no, y si el ruido es más importante que el contaminante biológico, las posiciones incómodas o la carga mental. Cuando el grupo discute ítem por ítem, se pone de acuerdo y entonces se considera dato positivo el acuerdo que tiene el grupo. Cuando uno trabaja con técnicas cuantitativas o una encuesta normal, nadie se pone de acuerdo con nada. Cada uno contesta lo que pasa y terminamos hablando de que al 25% tiene esto, el 15%, el 10%, el 80%, etcétera. Es decir, lo cuantificamos en función de la encuesta individual. Se entiende la diferencia entre una encuesta colectiva validada por consenso y una encuesta Y individual. es novedoso y tenemos que desestructurar la cabeza, por eso cuesta Claro, ir incorporando, ¿no? Pero claro, bueno, sí, lo vamos a... y esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Claro. Porque cuando uno construye el dato de esta manera, inmediatamente va a pasar a la acción. Es decir, es un generador de conciencia, es una capacitación, es una forma distinta de capacitarse, de formar, de investigar, porque permite Sí, pasar de inmediatamente. empoderar y hacer Claro, partícipe al sujeto que está, y poder bueno, que empezar es el acciones trabajador. transformadoras de lo que resultó como positivo. Entonces, y lo que nosotros le hemos agregado como cuestión novedosa fue esto de poder verse a sí mismo trabajar. Esto lo digo modestamente, lo incorporé yo y me fui dando cuenta a lo largo, o sea, a partir de esta investigación que les voy a mostrar a ustedes, esta investigación que, bueno, termino con lo del método. Una vez que uno tiene la encuesta colectiva completa con los trabajadores y cada elemento de cada ítem de los distintos riesgos y exigencias laborales que se marcaron como positiva, va la construcción del mapa de riesgo, o sea, hacemos un croquis, o sea, hacemos el plano, un dibujo del lugar, y una vez que hicimos el dibujo del lugar y el diagrama de flujo, vamos asignando y ubicando en esos lugares cada uno de los riesgos que fueron identificados por el grupo homogéneo. Eso es lo que va haciendo el grupo a medida que trabaja. Ahora van a ver un ejemplo de lo que hicieron las enfermeras ahí en Ecuador conmigo cuando yo estaba. Y eso es una reconstrucción del proceso de trabajo resignificado a la salud, y queda en el lugar de trabajo y es una especie de que es superior a cualquier leyenda que uno puede poner, porque es una construcción hecha por los trabajadores y a su vez es el programa de modificaciones que uno tiene que realizar. Entonces, esa es la metodología. Vamos a volver, vamos a tratar de practicarla en el encuentro del día 27, veamos qué nos sale. Pero eso es lo que nosotros hemos trabajado. En esta investigación que quiero compartir con ustedes, que fue lo primero que hice en el año 1990. eh, yo, yo me encontraba, y digo porque es importante también cuál es la puerta de entrada, el objetivo y la motivación. Yo me encontraba en ese momento en Ecuador en un exilio amoroso. Les confieso, digamos, había, había ido ahí no por razones ni académicas ni científicas, y bueno, y ahí me encontré con el amigo Oscar Betancourt
y todo el equipo del Centro de Estudio y Asesoría en Salud. Ya había ido a hacer un curso el año anterior, y una enfermera amiga de mi compañera, llegaron una noche a manifestar que las estaban maltratando y que tenían un gran malestar. Entonces yo ahí propuse que hiciéramos esta investigación que voy a compartir con ustedes. Fíjense que cómo surge esta investigación, que tiene algunos elementos muy importantes. Entonces lo primero que hicimos fue justamente, lo primero que hicimos fue el registro fotográfico de las salas de unidad de terapia intensiva de, en ese momento, los 3 hospitales públicos que había en la ciudad. Uno era el Hospital de Niños, otro era el Hospital del Seguro Social de Ecuador en la ciudad de Quito, y el tercer lugar que estudiamos es un hospital que se llama Eugenio Espejo, que tenía las mismas características que el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario. Juntamos a todas las enfermeras de ese lugar, sacamos estas fotografías de los lugares de trabajo que ustedes están viendo, y a partir de estas fotos comenzó un proceso de discusión y llenado de la encuesta colectiva. Ahí tienen los mapas después de la encuesta colectiva. Ahí tienen ustedes los mapas de riesgo. Es decir, esta es la situación real, y esta es la reconstrucción de la situación real a través de los datos de la encuesta colectiva y de lo que en el trabajo en taller hicieron las enfermeras. Acá ven la misma cama, acá ven el mismo paciente, acá ven los aparatos, y acá ven cómo se han ubicado cada uno de los riesgos, y cómo está escrito acá al costado cuáles son los riesgos del grupo, o sea, que predominan del grupo 1, o sea, de los riesgos físicos; el grupo 2, los contaminantes; el grupo 3, grupo 4, grupo 5, como las propias enfermeras, cuáles son las molestias que les generan y qué enfermedades se asocian a este padecimiento, a esta descripción, ¿sí? Bueno, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Y también acá introducimos algo que el método no tenía: la utilización de marcadores biológicos, porque queríamos ver el tema del estrés. Entonces, ¿yo qué hice? Contrabandeé 40 placas de Petri para poder financiar la investigación. Y entonces, como no tenían placa de Petri en el laboratorio, me hice mandar por mi hermano de Argentina 40 placas de Petri, y se los cambié al laboratorio por 40 análisis de cortisol plasmático, que utilizamos el cortisol plasmático por primera vez como marcador biológico de estrés. Esto fue una novedad. Entonces sacamos 3 muestras de sangre a cada una de las enfermeras. Este trabajo, cuando volví a la Argentina en el año 92, lo hicimos después en el Hospital Centenario, con los médicos residentes y con las enfermeras del Hospital Centenario, de todos los servicios del Hospital Centenario. Lamentablemente no pude recuperar ese material, pero acá tienen, estos son la digitalización de las diapositivas que me quedaron. Ustedes acá lo que están viendo es, en rojo, no sé si alcanzan a ver, es la curva normal del cortisol plasmático siguiendo los valores que el libro de fisiología de Guyton le da. Y la línea blanca es la curva el promedio que da
o sea, de todas las muestras que tomamos, o sea, una en condiciones basales, a las 8 de la mañana y sin que ninguna enfermera se levante de la cama. Eso era una especie diría, de estímulo libidinal para hacer el estudio, porque era realmente, bueno, hacíamos broma aparte, o sea, la primera muestra se sacaba en reposo a las 8 de la mañana. La segunda muestra la sacamos al promediar la jornada laboral o al finalizar, y la última muestra la sacábamos a las 12 de la noche. Lo mismo hicimos acá en Rosario con médicos y enfermeras. Y ustedes pueden ver en blanco, primero, cómo los valores están un poco más bajos que lo que da el Guyton, pero lo importante es, mientras la curva del ritmo circadiano normal o promedio de la población desciende, fíjense cómo desciende a medida que nos acercamos a las 0 horas, en las enfermeras la curva de cortisol plasmático está por arriba, ¿ven? Y de las 0 horas hasta las 6 de la mañana, también la curva de cortisol plasmático como indicador del freno de la reacción de estrés está por encima, es decir, que se seguía produciendo cortisol plasmático a pesar para intentar frenar la reacción de estrés. Acá tienen por turno, y fíjense que como en todos los turnos, en blanco es el promedio, pero luego tienen la de los 3 turnos, y esta es la del turno mañana, es la curva más alterada, evidentemente porque es donde mayor actividad había. Este es el perfil de cargas laborales construido por la encuesta individual. Aplicamos, para poder hacer interrelaciones, un cuestionario que mide malestar psíquico. Encontramos un 37% de enfermeras con malestar psíquico y un 21% en el límite. Y esta es una asociación entre malestar psíquico y gastritis. No se alcanza a ver. Pero acá fíjense, descanso alterado y malestar psíquico, de qué manera quienes tienen malestar psíquico, quienes tienen el descanso alterado, tienen más malestar psíquico. Esto es un poco para que podamos ejemplificar el cruce de variables en búsqueda de relaciones de causalidad o de correlación, por lo menos correlación estadística. Acá tienen útil a sí mismo y útil para la sociedad, y esta diferencia que hay entre los que se sienten útil a sí mismo y que no son útiles para la sociedad, hay un quiebre, y esto abre también explica parte del malestar psíquico. ¿Qué pasa cuando muere un paciente? Depresión o indiferencia. Fíjense que un porcentaje muy alto de enfermeros se deprime cuando muere un paciente, y un porcentaje también muy alto, no son indiferentes ante la muerte del paciente, lo cual nos va aproximando a una explicación de por qué tanto malestar y tanto sufrimiento. Acá creo que es la mía. Y acá, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Comparamos la encuesta colectiva con la encuesta individual. Fíjense, encuesta colectiva del Hospital Eugenio Espejo, que es el equivalente al Hospital Centenario, la encuesta colectiva del Baca Ortiz, que era el Hospital de Niños, con lo que nos da la encuesta individual en porcentaje. Y acá me parece un ejemplo interesante, porque pueden ver, digamos, cómo hay una correlación entre
lo que desde el punto de vista estadístico y cuantitativo en la encuesta individual, fíjense que el ruido es un problema para la mayoría o para todos, y en la encuesta individual nos da un 88%. Y el esfuerzo físico, donde todos manifiestan que sí, el 77% también lo señaló. Y acá hay una diferencia entre radiaciones, donde todos están expuestos, y en la encuesta individual marca que hay un 60%, y estas diferencias es lo que nos permite a nosotros ir a profundizar también qué es lo que está sucediendo y la diferencia entre la percepción y el hecho real. Para eso están las mediciones, ¿no es cierto?, a través de los aparatos a la objetivación de lo subjetivo. Y acá tienen también lo mismo, ritmo de trabajo, y esta es sobre las patologías que fueron detectadas, cefalea, mayoría todos, para el 88%, depresión, mayoría todos, el 84%, es decir, que lo cualitativo valida el conocimiento producido a través de lo cualitativo, que es la opinión de los trabajadores. Esto me parece también una cuestión importante, porque desde el punto de vista del conocimiento científico, para poder aceptarlo, una de las cuestiones fundamentales es la validación. Bueno, esta fue la primera investigación que hicimos, luego la que yo participé, coordiné, y luego reproducimos esta investigación acá como les dije, en el Hospital Centenario. Lo que les voy a mostrar ahora es ya en el año 92 hicimos acá en Rosario la primera encuesta con ANSAFE sobre condiciones de trabajo y salud del magisterio, siguiendo esta metodología. Luego la hicimos en toda la provincia de Santa Fe, y finalmente, sobre el final del año 92 y el año 93, llevamos adelante esta investigación, que es salud y trabajo del magisterio, y que le he puesto para presentárselo a ustedes, de la investigación a un programa nacional de prevención, asistencia y promoción de la salud, porque en realidad, digamos, yo ingresé en el año 95 a la carrera investigador acá en la universidad, y me jubilé en el año 2020, estudiando en todo ese lapso de tiempo como proyecto principal la salud de los trabajadores de la educación primaria, secundaria y universitaria, como van a ver, tanto aquí como en Ecuador, y en una investigación a nivel internacional promovida por la UNESCO. Entonces, pero lo que nosotros trabajamos con los docentes, y esto fue un regalo que cuando llegamos a hacer el primer taller a la ciudad de Rawson, en Chubut, junto con el gremio docente y la CETERA y nuestro equipo, nos regalaron este dibujo de Quino, que me acompañó hasta la tesis de doctorado y en muchas clases, porque yo lo pongo como ejemplo para decir, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿No es cierto? Y esta ¿qué es lo que ustedes ven en esta lámina? Y a ver quién se anima a opinar. ¿Qué se ve en esta lámina? Claudicó el maestro. ¿Qué ven?
Que los niños están fuera de control y que el docente parece que ahí se va. O sea que ya lo que hacemos es un juicio a priori de lo que sucede, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior de la construcción de la imagen. O sea, evidentemente hay un descontrol, sí, ¿no es cierto? Eh, pero me parece que no, no nos esclarece mucho eh, esa Hay mirada. como hay como cruces, no sé si es un docente, la persona que está ahí al bajo a la derecha, Sí, porque tiene una cruz. es una docente, sí. Hay una monja y un enfermero que la van sacando a, a la docente de la clase, se la llevan. Entonces, ahí tenemos uno y varios días normales de clase en cualquier escuela, un poco exagerado por Quino, pero ¿qué es lo que vemos? Ahí está presente el objeto de trabajo, están los alumnos, ¿sí? El objeto de trabajo del maestro. Están los instrumentos de trabajo. Fíjense, está el pizarrón, está el mapamundi, están los libros, están las tizas, está el borrador, está el papel, están los pupitres, está el escritorio, está el asiento de la maestra. Está bien que ninguno está cumpliendo su función específica para lo cual el proceso pedagógico le asignó que era lo que tenía que hacer, pero los elementos están todos. Fíjense que hasta ahí se puede ver una ventana, que uno podría hablar de la iluminación, hay un radiador que es la calefacción, que podemos hablar de ya hace calor, hace frío, en fin, están los distintos elementos del proceso de trabajo docente, y yo lo que vi y lo que remarco siempre es que lo que vemos es una docente en una etapa terminal de su trayectoria, que es retirada, ¿no es cierto?, enajenada totalmente, porque fíjense que dice sí, sí al aborto, aborto obligatorio, aborto general, masivo, absoluto, sí señor, o sea, que quiere que no nazca más un chico para no tenerlo más de alumno, y que se va enajenada, como fíjense los pelos, la cara que tiene, y ¿qué es lo que queda como recurso? La fe, que está representada por la monja, ¿sí?, que la acompaña en su retiro, y el modelo médico hegemónico, que podría ser un médico, que es un enfermero, pero digamos, es la consecuencia final de lo que sucedió en el proceso de trabajo de un docente promedio, y podemos discutir, pero bueno, yo he utilizado este como disparador, como esto que yo les decía, un instrumento, un dispositivo de implicación subjetiva en el proceso de trabajo, porque además es sumamente provocador y da para mucho, y nos permite ordenar, o sea, que sistematizar la mirada sobre un proceso de trabajo. Porque cuando en la clase anterior les pregunté qué veían en el aserradero, también nos pasó lo mismo. Es decir, vemos un montón de elementos y tenemos que hacer un proceso, aunque sea pensar durante un tiempo, para poder ordenarlos en función de un estudio de salud y trabajo. Porque yo podría ordenar estos mismos elementos que ustedes están viendo en esta, y esto es un error frecuente, uno puede ordenar esto mismo y hacerse y preguntarse cómo es el proceso pedagógico, y hacer una mirada desde el proceso, desde lo pedagógico, que está sucediendo ahí, es totalmente distinto a verlo desde la perspectiva de la salud de los trabajadores. Porque yo acá, como hemos visto, si metodológicamente tengo que ver cuál es el objeto de trabajo, qué exigencias, riesgos y cargas laborales vienen del objeto de trabajo, cuáles son los instrumentos de trabajo en las instalaciones, qué es lo que deriva de esta cuestión, cómo es la interacción entre el objeto, los instrumentos y el trabajo vivo del trabajador,
y cómo es la organización, la división y el contenido del trabajo y el resultado. Entonces, si yo analizo esta escena, esta es la sistematización con la cual tengo que ir mirándolo desde el proceso, desde un estudio de proceso de trabajo y salud. Si yo lo hago desde el punto de vista pedagógico, tengo que ver si ahí se está enseñando, no enseñando, qué pasa con la disciplina, cómo es la motivación, en sí, un conjunto de cosas que son totalmente distintas. Y si esto fuera la imagen que veíamos de la sala de terapia intensiva, es lo mismo. O sea, uno entra a una sala de terapia intensiva o entra a cualquier espacio de trabajo médico y lo que primero que vamos a ver o a una sala de espera, vamos a ver mucha gente, personal administrativo, gente que va, que viene, instrumentos, aparatos, pero lo tenemos que ordenar y sistematizar. Y eso se puede hacer a través de la experiencia y a través del desarrollo de determinados instrumentos. Bueno, nosotros en la encuesta nacional de la CETERA, que fue una investigación también de carácter participativo que se hizo a través de la Escuela de Formación y Capacitación Docente Marina Vilte. ¿Qué fue lo que hicimos? Discutimos un diseño en el marco de la CETERA, luego hicimos una discusión, un seminario en las distintas seccionales, hicimos uno por cada región geográfica de la Argentina, luego se discutió en cada una de las escuelas y fueron los propios maestros los que aplicaron la encuesta individual, ¿sí? O sea, los maestros encuestando a maestros, eso le da también un carácter participativo, además de los seminarios de sensibilización, motivación y construcción de mapa de riesgo. Y entonces, esta encuesta fue desde una centralizada, de un lugar centralizado, se descentralizó en 9 regiones geográficas y se aplicó en cada una de las escuelas, ¿sí? En cada una de las escuelas. Acá tienen ustedes un modelo y bueno, cáptenlo, cópienlo, vean cómo lo retienen. Es decir, lo que fue, ahí yo de arranque, ya estamos hablando del año 1992, me encontré con un amigo y un colega, un médico, que estaba en la cátedra de medicina preventiva y estaba empezando a desarrollar programas de búsqueda bibliográfica. Era un médico programador y que fue el que tuvo a su cargo organizar la primera, lo primero de informática, el primer servicio de informática que hubo en la Facultad de Medicina. Jorge, el nombre se me escapó, se me mezclan. Jorge Leguiza. ¿Sí? Fue el que trabajó conmigo esta parte. Entonces armamos un sistema informático de encuesta CETERA, donde ¿qué hicimos? A cada una de, ven que dice seccional de base, y le entregamos un disquete con la encuesta. Y entonces los docentes hacían la encuesta y llenaban el disquete y lo pasaban a su delegación regional y a la provincia, y a nosotros nos iban llegando los disquetes y íbamos constituyendo nuestra base de datos. O sea, un sistema sencillo se realizó utilizando herramientas informáticas en ese momento elementales, como había el DOS, no existía el Windows todavía. Requirió de una breve capacitación previa en cada sindicato. Los maestros recolectaron y cargaron los datos que tuvieron información estadística básica. Algunos sindicatos utilizaron el programa análisis del programa EpiInfo. El programa EpiInfo, si lo buscan y lo bajan, yo creo que hablamos en la clase anterior, el programa EpiInfo es un programa de la Oficina Panamericana de la Salud para uso epidemiológico de carácter gratuito, que permite hacer formularios para hacer encuestas y que luego genera una base de datos Excel
y que permite hacer todo tipo de tratamiento estadístico, inclusive obtener gráficos. Algunos, además de mandarnos el dato, utilizaron, porque los capacitamos para hacer análisis en su propia escuela o en su regional. Se realizó el análisis estadístico complejo en el Instituto Rosarino de Informática de Salud con Jorge Leguiza, devolución de los datos y a todos los niveles con los maestros. Hicimos en cada una de las regionales, volvimos a hacer una devolución y una discusión de los datos. Se presentaron de manera definitiva los datos y finalmente todo esto terminó en un libro que se llama Salud y Trabajo Docente, Tramas del Malestar en la Escuela Argentina, publicado por Editorial Sudamericana, de Olivia Martínez, Iris Valle y Jorge Cohen. Ese es el libro, creo que fue un bestseller porque se agotó. No sé si, creo que está dando vuelta de manera digital, pero los 700 ejemplares que imprimió Sudamericana no quedó ninguno. Y luego, ¿qué pasó? O sea, hicimos una segunda etapa. Una vez que hicimos todo este proceso de investigación, presentamos los datos, hicimos el pasaje del CIEC al programa CETERA, que es el programa para la vigilancia epidemiológica. Es un sistema más complejo, requiere más fierro informático, está orientada a la rápida detección de los problemas de salud docente, una mayor complejidad en el flujo de información, epidemiología laboral, y un sistema interconectado de información de salud docente. Acá tienen ustedes cómo se presentaba este programa CETERA, ¿sí? Donde se cargaron los datos y demás, y fíjense que acá tienen, en relación a qué información da los maestros y sobre escuelas, y acá donde dice utilitario es lo que permite hacer después las estadísticas, pero da estadísticas sobre salud, enfermedades, síntomas, sufrimientos, epidemias regionales y sobre hábitos. Acá ustedes están viendo la salida del indicador de sufrimiento, o sea, para ver cómo, una vez que tenemos el dato estadístico, ¿sí? Sobre 3.268 encuestas, tenemos porcentualmente cómo se dividió: un 23% sin respuesta, 15% sin sufrimiento, con sufrimiento incipiente 46%, sufrimiento grave 2,6% y sufrimiento moderado 2%. Una vez que tenemos este dato, ¿cómo se avanza en un programa? O sea, aquí tienen la distribución por provincia. Es decir, esto, ustedes ven, acá tenemos una encuesta. Tenemos el procesamiento estadístico cuantitativo, acá tenemos la distribución por provincia. Nos vamos a la provincia de Chubut y acá tienen ustedes en las distintas localidades donde se hizo la encuesta en Chubut. Vamos a la ciudad de Comodoro Rivadavia y vemos podemos ir bajando a las encuestas y acá llegamos a cada uno de los encuestados en esa escuela y seleccionamos un docente y recuperamos lo que sería la historia clínico, laboral, familiar completa de ese docente. Es decir, la idea ¿cuál es? De una gran base de datos, de los grandes datos estadísticos nacional, por provincia o local, con este pasaje del sistema CIEC, que es un sistema informático para hacer una encuesta, pudimos llegar a un programa de vigilancia, monitoreo epidemiológico que vaya que nos dé cuenta de la dimensión particular y de la dimensión singular. Y aquí tenemos todos los riesgos, las exigencias a las cuales estaba expuesta esta docente y cuáles son las patologías que tenía, ¿sí?
que sería el equivalente a la encuesta a nivel o sea, individual, y esta encuesta la hemos asimilado a lo que sería el examen médico periódico que habría que hacerle a un docente. Luego esto lo hemos perfeccionado mucho desde el punto de vista informático en el programa CIPER y todo lo que ahora vamos a ver que hicimos. Acá lo que ustedes están viendo es esta encuesta que hicimos, este estudio que hicimos en el año 2004 en 6 países de América por encargo de la UNESCO y que la coordinamos conjuntamente con el colega y amigo Manuel Parra, que es chileno. Los 6 países fueron Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México. Ustedes lo pueden encontrar, este libro está en internet, es Salud y Trabajo Docente y Desempeño Profesional. Lo publicó la UNESCO, que tiene sede en Perú, y lo reprodujo también UNESCO Uruguay. Y aquí tienen uno de los ítems, el tema de violencia en la escuela. Seleccionamos esto para mostrarlo. El 31% manifiesta que la enfermedad tiene un impacto negativo en el desempeño profesional de los docentes y en el aprendizaje de los alumnos. Esto fue un hallazgo realmente importante. Violencia como principal riesgo psicológico. En la actualidad, el 98% de los docentes considera que la violencia constituye un problema mayor en relación al que enfrentaban en el trabajo en el año 95, 96 o 97. ¿Por qué dice 95, 96 o 97? Porque por Argentina le hicimos en ANSAFE Rosario y pudimos comparar los datos que teníamos de este ítem que habíamos recabado en encuestas de este año, y el gremio tenía este dato. Luego, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo es el recorrido? Hicimos una encuesta nacional con el gremio docente, esto lo trabajamos a nivel internacional, y finalmente cuando llegamos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo hicimos una propuesta de un programa nacional de prevención en salud y trabajo docente dentro de la estrategia de prevención de la SRT, en un convenio entre la SRT y CETERA durante el año 2012. Acá tienen ustedes, digamos, esta es la curva de evolución del ausentismo en toda la provincia de Santa Fe, que configuramos nosotros desde que empezamos en el año 2008 a trabajar con el Ministerio de la provincia de Santa Fe y el área de salud y trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas. Es decir, se dan cuenta, utilizamos este programa CIPER, que fue superior y ya había Windows y ya había otras herramientas informáticas. Esto estaba conectado a un call center donde iban entrando las llamadas y los partes de enfermos de los motivos de licencia de los docentes, y nosotros íbamos viendo los casos individuales, íbamos yendo a la casa a visitar a los docentes, venían a los consultorios que teníamos en 7 o 8 lugares, no recuerdo ahora, de la provincia de acá de Santa Fe. Sí teníamos 102, llegamos a tener 112 médicos en distintas localidades incorporados a este programa que participaban y coordinábamos estos datos. En función de la cantidad de días de duración, o sea, ven cómo podemos ir trabajando desde el punto de vista epidemiológico y entonces discutir de una manera mucho más concreta y con datos
sobre el control de ausentismo, si es mucho, bajo, cuáles son las causas. Acá tienen cómo se distribuye el ausentismo de acuerdo a la edad y a la duración de la licencia. Entonces, mientras la licencia de corta duración continúan estables, bajan y logramos bajar las de, como les decía, las de larga duración, porque a los de larga duración le pusimos un médico y un psicólogo de cabecera. Después del primer año de fracaso, le pusimos un médico y un psicólogo de cabecera y logramos reducir, pero también logramos identificar que no es un problema como se cree, es decir, la importancia de los datos epidemiológicos, la importancia de hacer un análisis con un determinado marco teórico y buscando interrelacionar las cuestiones y no culpabilizar a la víctima o tener datos así nomás. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que sobre 100.000 docentes y 2.100 sobre, fíjense, 2.156.217 días de licencia. El 76% de estos días corresponden solamente a 3.782 personas. Esto permite, se da cuenta lo que es un programa de vigilancia epidemiológica, nos permite focalizar dónde está el problema y no pensar que son todos, ¿sí? Esto se concentra en este grupo y entonces nosotros podemos identificar lugares, escuelas y demás y comenzar a hacer un trabajo para resolverlo. La importancia de hacer de seguir la secuencia histórica. Fíjense que las de larga duración disminuyen de manera importante en el año 2011 y más importante en el año 2012. De 51.000 bajaron a 39.000 como consecuencia de haber puesto un médico y un psicólogo de cabecera y empezar a atender el problema y no simplemente llevarlo a o hablar de números en general. Este es el programa que propusimos en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Esto lo van a ver, lo vamos a conversar, cuál es la estrategia de prevención primaria en materia de salud ocupacional y cómo deben ser los servicios de salud ocupacional, cómo son los accidentes de trabajo, en fin. Acá, estos son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de accidentes, enfermedades laborales y causas de enfermedades y accidentes de trabajo de docentes de todo el país, extraído de la gran base de datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Estas son las patologías. Fíjense que esta cuestión increíble, ¿no? Sobre 3.342 enfermedades profesionales de los docentes reconocidas durante el año 2011, solo 8 son por patología mental. ¿Qué les dice eso a ustedes? Nada que ver. Fíjense, entonces, el 83% de las enfermedades reconocidas son patologías de las vías respiratorias superiores y problemas de patología de la voz, 11%. Y si nosotros vemos, fíjense acá, la gran discordancia, ¿no? A través esto es durante el año 2011, las licencias de larga y corta duración en la provincia de Santa Fe, los motivos, fíjense que los motivos de las licencias de larga duración por salud mental, si docentes que no están trabajando en la provincia de Santa Fe por salud mental, son 15.227. Ahora, en el sistema de riesgo del trabajo solamente figuran 8, ¿sí? Es decir, esto es la provincia desde desde lo que sucede todos los días, y esto es lo que registra el sistema de riesgo de trabajo en la Argentina. Esto es lo que
me llevó a mí a empezar a elaborar este concepto del ocultamiento jurídico epidemiológico de la enfermedad laboral y la necesidad de articular y de trabajar en este ámbito y no en el ámbito del reclamo, la reparación y en esa lucha. Bueno, estas son las medidas que nosotros propusimos y la ausencia de riesgos psicosociales en la escuela, cuáles son y cómo deterioran la salud y el impacto que tienen en las enfermedades de larga y corta duración. Fíjense la diferencia que hay en el perfil patológico, como en las de corta duración lo que predomina son la salud mental y los osteoarticulares, y en las de corta duración, familiar enfermo o problemas respiratorios, digestivos y síntomas y signos menores. El perfil patológico, esto es lo que ustedes pueden ver en un poquito más grande para que ustedes se den cuenta la diferencia que hay entre larga y corta duración y desde el área de salud y trabajo en la Facultad de Medicina. Y otro tema interesante también desde el punto de vista epidemiológico, la intervención y los monitoreos, es decir, cómo identificamos los grupos y problemáticas. Y fíjense los días otorgados de licencia por enfermedad, y fíjense cómo a medida, es decir, cómo los días de larga duración, y acá esto les da una idea clara de lo que es un proceso de desgaste en una profesión, porque a menor edad y menor antigüedad, por lo tanto, son más, fíjense, los días de corta duración, ¿sí? Hasta 5 días es en rojo, hasta un mes es en verde, y acá abajo es hasta 29 años, y fíjense, a partir de los 40. A partir de los 40 está en violeta, es decir, más de 30 días, arriba de casi el 60% de los docentes que están con licencia y que tienen más de 60 años, tienen licencias de larga duración. Y ni hablar los que tienen más de 50 y lo único que esperan es jubilarse, ¿sí? Entonces, esto yo lo tomé como una cuestión de la necesidad, y vengo insistiendo en la necesidad de replantear dos cosas, y esto lo van a ver también con el trabajo que hicimos entre la cuestión de la fatiga con SADO. Como la necesidad de reestructurar el año académico y las funciones de los docentes. Es decir, un docente llegado a los 40 años y solamente está, y desde toda su carrera lo único que hace es estar frente al aula o los alumnos, ha sufrido un proceso de desgaste que no se puede sostener. Estos que están en violeta le dan tareas diferentes. ¿Cuáles son las tareas diferentes que puede hacer un docente? Cebarle mate al director, estar en la biblioteca, o ir ahí a esperar a cumplir el horario, o puede ser una persona que esté capacitando a otros docentes. Es decir, reestructurar las funciones y una vez transcurrido y llegado a una determinada edad, pasar a cumplir otra función más importante, es decir, transmitir la experiencia. Lo mismo para un colega que hace salud, es decir, nosotros no podemos estar permanentemente en la trinchera, o sea, nadie puede estar sosteniendo una batalla todos los días en la primera línea de fuego, en la trinchera. Y a medida que uno va acumulando experiencia, tiene que pasar a otro lugar en la organización del trabajo y a transmitir y a pasarse más, a transformar en un formador que en un ejecutor de las actividades primarias. Eso es una. Y dos, lo que he planteado, sobre todo después de la investigación de la CT de la fatiga, reestructurar el año académico en función de los datos. Bueno, acá está lo del cambio de paradigma del programa de asistencia al trabajador de ausente por enfermedad y demás, ¿no? Quiero
se nos está haciendo largo y quiero terminar con fatiga, estrés y trabajo docente, que es un trabajo que hicimos de manera conjunta con los docentes de la carrera y alumnos que estaban cursando en nuestra carrera. ¿Cuál es el objetivo? Analizar los niveles de fatiga en un colectivo de docentes de establecimientos afiliados a DOT en 3 momentos del año: después de la vacación de invierno, al final del año y antes que comience el año 2017. Analizar los niveles de fatiga encontrados en relación a los factores de riesgo psicosociales y exigencias que derivan del trabajo, y discutir las propuestas de un programa de prevención de abordaje de la fatiga. Aquí fue lo que yo propuse, que hay que modificar la semana de trabajo y el calendario académico vacacional, ¿sí? Por lo que ustedes van a ver con claridad. La fatiga, bueno, definimos lo que es la fatiga fisiológica como la alarma para decir paremos, que impone necesariamente una pausa en reposo, sueño y descanso. Y el tema de la fatiga crónica, como digamos, que se caracteriza por síntomas llaman agotamiento orgánico, agotamiento psíquico, trastornos de tipo psicosomático, y luego obviamente que una vez que pasamos el límite de la fatiga crónica, viene el famoso burnout. Bien, la metodología, ¿qué fue lo que hicimos en esta investigación? Fíjense, se realizó un estudio exploratorio de carácter cualitativo con una instancia de carácter participativo, es decir, técnicas cuantitativas, el componente participativo fue menor. Instrumento de exploración de fatiga, de riesgos psicosociales y de CIMAT docente. Aplicamos el test de Yoshitake, que es un test que mide fatiga, y esto fue muy importante porque permite objetivar lo que dice el test de Yoshitake, una batería psicométrica, el cuestionario ISTAS y la escala sintomática de estrés CEPOARO. Estas tres, el test de Yoshitake, el ISTAS y el CEPOARO, están en el programa SOMAT, hecho por Juan Pablo Angelini, que también estaba en la superintendencia y está dentro de las herramientas del CIPER. Las baterías psicométricas, las baterías psicométricas son las pruebas que nos hacen para que ustedes, algunos de ustedes a lo mejor las está realizando, es lo que se realiza para otorgar el carnet de conducir. A todas las personas que van a pedir la licencia de conducir o a renovarla, le hacen esta. Mire, atención concentrada, evalúa la percepción desde la capacidad de una persona de mantener la atención y la concentración ante situaciones o tareas monótonas y repetitivas, así como la capacidad de resistir la fatiga y evitar distracciones que pueden ocasionar este tipo de actividad. Atención discriminada evalúa la percepción desde la capacidad para dividir la atención entre distintos estímulos o situaciones en un mismo periodo de tiempo, identificando cada uno o dando una respuesta adecuada. Implica prestar atención a varias cosas a la vez y reaccionar en cada una de ellas. Y toma de decisiones, evalúa la toma de decisiones, la tendencia a exponerse a situaciones de riesgo, la transgresión de normas, el nivel de iniciativa en la toma de decisiones. A mí esta es la que siempre me da ansiedad cuando renuevo el carnet de conducir, porque siempre aprieto antes que termine el autito de llegar el trayecto. Utilizamos el programa CIPER, como ustedes ven acá, cargamos las encuestas, 193 docentes de un promedio de 42 años, con una antigüedad de 20 años, la inmensa mayoría mujeres, solo un 20% varones. El test de Yoshitake o de fatiga. Fíjense, antes que comiencen las clases ya tenemos un 55%, un 55% de docentes fatigados. ¿Qué quiere decir? Que a este grupo de docentes no
no le fue suficiente las vacaciones. A mitad de año, fíjense cómo pasa del 50, antes de que comiencen las clases, 54% fatigado. A mitad de año tenemos un 25% más, o sea, un 76%, que luego se mantiene estable esta fatiga hasta que termina, de acuerdo al test de Yoshitake, hasta que termina el, el, el año y empiezan las vacaciones. Fíjense cómo marcamos una línea de tendencia y la línea de tendencia es claramente ascendente. Acá tenemos test de Yoshitake y los tipos de fatiga crónica. Y esto es interesante porque lo que se observa es un pasaje a medida que transcurre el año académico de la fatiga general a la fatiga mental, o sea, la fatiga, el cansancio muscular, a la fatiga general, a fatiga intelectual, y fatiga mixta. Es decir, cómo hay un cambio en el tipo de fatiga a medida que transcurre el año académico. Y lo mismo sucede con el estrés, ¿sí? 40% estresado, a mitad de año 57%, y como ya nos adaptamos al trabajo, los niveles de estrés, y como vienen las vacaciones, los niveles de estrés disminuyen hacia el final del año. Esto también es interesante porque acá llegó, esto es antes de las vacaciones de invierno, y la importancia que tiene la pausa de los 15 días que no se labura, que no se trabaja en invierno para disminuir los niveles de estrés, junto con la expectativa de que ya vienen las vacaciones. Esto es lo que predomina en relación a los riesgos psicosociales: alto nivel de exigencia psicológica, alto nivel de inseguridad. Tengan en cuenta que esto es escuela privada, por lo tanto, cada vez que termina el año, la estabilidad no es lo mismo que en la educación pública, que en el sector público. El trabajo, fíjense el peso que tiene también el trabajo doméstico, esto doble presencia y en una profesión feminizada, lo que tiene, la autoestima y cómo se contrabalancea con el trabajo activo y la posibilidad de desarrollo que tienen los docentes a pesar de las malas condiciones de trabajo. Esto es lo que Malfé denomina la estrategia del rebusque, es decir, cómo se rebusca, cómo la inventiva, la diferencia entre el trabajo real y el trabajo prescripto para poder cumplir la tarea, y en este caso está en verde el apoyo social y la calidad de liderazgo. Pero fíjense también cómo, por ejemplo, antes que comiencen las clases, la exigencia psicológica está marcada en el 62%, 73% a mitad de año, y disminuye un poquito al 65% al final del año. Inseguridad, arranca en el 70%, llega al 80% y baja un poquito al 76%. Lo mismo 70%, 74% y 73%, siempre prácticamente igual. El tema del trabajo doméstico y el tema de la autoestima en el trabajo, 69% al comienzo del año, y cómo va aumentando la autoestima negativa, producto de la fatiga y del transcurrir de las condiciones de medio ambiente de trabajo. Y por último, fíjense lo que dan las pruebas psicométricas, ¿no? Aceptable antes que en relación a la fatiga.
aceptable 28 trabajadores, aceptable con alguna prueba de valor fuera de lo normal 43 y 24 con fatiga manifiesta antes que empiece el año académico. Miren la objetivación del aumento que tienen, o sea, es mayor la fatiga objetivada a través de las pruebas que la fatiga sentida por los trabajadores a través del cuestionario, porque a mitad del año fatigados 43, o sea, se duplica, y la fatiga a fin de año llega al 59 cuando había arrancado en 23. Tengan en cuenta que este trabajo se hizo, y ahí tienen entonces ustedes la posibilidad de contrastar estas pruebas con estas curvas que son siempre las mismas. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de la curva del ausentismo laboral en los docentes arranca baja, crece hasta las vacaciones de invierno y luego prácticamente se estabiliza en la segunda mitad del año, no hay un crecimiento tan sostenido. Y aquí tienen resultados de las pruebas de las baterías psicométricas antes que empiecen las clases de este conjunto de las pruebas a mitad del año y cuando finaliza el año. Otras variables que también vimos antes que comience, esa dificultad para dormir antes que comience el año académico, 21%, 24% a mitad del año y se mantiene incrementado hacia el fin de año. Ansiedad y nerviosismo, fíjense cómo aumenta del 14% al 31%, o sea, se duplica y se mantiene hasta fin de año. O la dificultad de encontrar, la preocupación de la dificultad de encontrar trabajo, cómo aumenta también entre el comienzo del año y el fin de año en los trabajadores. Preocupación que cambien la tarea en contra de su voluntad, en fin, un conjunto o por problemas del salario. Es decir, un conjunto de cuestiones que hacen a que nos lleven con todos estos datos a plantear la necesidad de modificaciones muy importantes en las condiciones de medio ambiente de trabajo, en la asistencia a los docentes y poder trabajar con datos. Ustedes se dan cuenta que datos para trabajar de manera objetiva, qué está pasando en la educación en toda la Argentina, tenemos de sobra, porque como esto que yo les estoy mostrando, hay estudios en un montón de lugares, hay estudios de la CETERA, los gremios docentes de las universidades sobre lo que fue el trabajo en pandemia, que también podríamos mostrarles, pero bueno, lo importante es la decisión política que nunca se encuentra para poder resolver este problema. Es más fácil pensar que agarramos una motosierra, damos un voucher y se termina el problema de la educación y de los docentes que encarar de manera científica y con datos un programa en materia de salud. Si todavía les queda un cachitito de resistencia, les podría mostrar algún otro trabajo. No sé qué prefieren. Tengo para mostrarles las investigaciones que a mí me gustan, no sé si a lo mejor a ustedes, pero tengo para mostrarles 4 o 5 investigaciones más. Una es la que hicimos en la empresa recuperada Pauni, que produce tractores, que hicimos junto con Oscar, con una ayuda inestimable. Sin Oscar Betancourt no podríamos haber hecho esa investigación. Fue financiada por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en el momento que estaban Verón y Carlos Aníbal Rodríguez, que es sobre exposición crónica a solventes, las pruebas neuroconductales y las alteraciones que provocan
estar expuesto a baja dosis de solvente de manera crónica, y como también la importancia de la búsqueda, porque aparentemente todo está bien, pero si afinamos la puntería encontramos. Y tengo también otra investigación muy interesante que hicimos al año siguiente, financiada por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sobre lesiones por esfuerzos repetitivos en trabajadores de las telecomunicaciones y los trabajadores de prensa, además de una de las que más me gusta a mí y que la vamos a ver en otro momento, que es todo lo que hicimos en el Hospital Carrasco, porque yo me divierto mucho me divertí mucho en esa investigación, porque mientras todos buscaban la cepa Carrasco, nosotros dijimos que, que la cepa Carrasco era lo menos importante, o sea que el bacilo de Koch era lo menos importante en cuanto a la causa de muerte de los dos trabajadores en ese hospital, y que lo importante era mirar otra cosa, porque ahí examinamos de manera rigurosa, con estudios clínicos, psicológicos, radiológicos, audiometría, espirometría, y Mantú a 360 y pico de trabajadores del Hospital Carrasco, y resultó que todas las radiografías, o sea, ninguno tenía ni síntomas, ni signos, ni radiología de tuberculosis en actividad, y sin embargo, arriba del 33, 36% eran trabajadores vulnerados y susceptibles de contraer en cualquier momento tuberculosis como consecuencia de el estado psicológico emocional que tenían en función de un nuevo indicador que habíamos construido, que era vulnerado y vulnerable de contraer tuberculosis. Pues esa se las voy a mostrar en otro momento. Ahora, les muestro un poquitín, nos quedan 12 minutos. Les muestro esta que es muy linda, que esta es así, la paso rápida. Se llamaba Determinación de manifestaciones tempranas de neurotoxicidad en trabajadores expuestos a solventes orgánicos en una industria mecánica, que era la industria de Pauni. Y tienen el equipo del área de salud y trabajo, que acompañado por Óscar Betancourt, que participó. Hay psicólogos, hay enfermeros, hay fonoaudiólogos, hay médicos, por supuesto, integrando este equipo. Aplicamos todo esto, o sea, exploración sensorial, trabajo y técnicas grupales. Hicimos examen clínico y neurológico, electrocardiograma, radiografía de tórax, entrevista psicológica, laboratorio clínico básico con el doctor Girolami, que es el que va a dar a ustedes la materia toxicología el año próximo. Óscar Betancourt trajo todos los aparatos, la carrera lo tiene, y capacitó a todos los colegas las pruebas neuroconductuales, que para determinar manifestaciones tempranas de neurotoxicidad se aplicó esta batería, que permite, o sea, detectar... Perdón, no se abrió no sé si quería abrir usted la filmina, porque no se ve, no se ve. ¿No se ven ahí? Solamente se ve la presentación de los diferentes estudios. Vamos de vuelta. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Bueno, acá lo que están viendo es la clase de capacitación en las pruebas neuroconductales del profesor Betancourt, que las pruebas neuroconductales tienen varios dominios. O sea,
uno del dominio cognitivo, la prueba de dígitos, memoria inmediata, dígitos y símbolos, percepción visual codificada, vigilancia de figuras geométricas para la atención sostenida, la prueba de Benton. Esto lo vamos a ver después también en la parte del año que viene más en detalle, y vamos a capacitarnos y lo vamos a pedir a Betancourt que vuelva sobre esto. El dominio cognitivo-motor, a través de la prueba de Santana, que mide la ataxia de la destreza manual, el tablero de clavijas y ranura, la destreza manual y los movimientos finos, el dominio motor, o sea, un dinamómetro de pinza, un dinamómetro de agarre, la estabilidad de los 9 agujeros y el tamborilleo para ver la rigidez, la rapidez motora y la coordinación. Aquí tienen ustedes tomando estas pruebas para ver el tema del dominio motor, la sensibilidad, discriminación de 2 puntos, la discriminación cromática. Fíjense la complejidad. En cuestionario Q16 sobre síntomas de neurotoxicidad y manifestaciones psíquicas, porque fíjense que es manifestaciones neuroconductales, nosotros neurológicas. Y una de las cosas que arroja el estudio, que hay alteraciones tempranas de la conducta antes de las lesiones neurológicas. Los talleres son con los trabajadores, la importancia, esto ya lo he conversado. En el medio ambiente de trabajo se comprueba que existen solventes en el medio ambiente de trabajo en distintas concentraciones por millón, tales como tolueno, etilbenceno, sileno y benceno. El benceno está excedido, o sea, está por arriba de las concentraciones máximas permitidas para personas en el medio ambiente de trabajo. Aunque las demás mediciones no exceden, los CMP están presentes en el ambiente de trabajo. Acá dándose un gustito el profesor Betancourt arriba de un tractor de esta empresa recuperada. Acá tienen las pruebas de dominio cognitivo, marqué algunas, los porcentajes de no satisfactorio, medianamente satisfactorio, cognitivo mono, la prueba de Santana, la prueba de las clavijas. El dominio sensorial también hay un 15% afectado. En su totalidad, no satisfactorio 17%, medianamente satisfactorio 65%, y solo el 17% supera de manera satisfactoria estas pruebas. Tengan en cuenta que estas pruebas detectan antes que aparezca cualquier síntoma por cualquiera de las en todas las secciones. ¿Cuáles son las secciones? Aquí un estudio ya más complejo estadístico que nos permite afinar la puntería. Antigüedad, asocia antigüedad, edad y tiempo de exposición, y al considerar conjuntamente la calificación final con tiempo de exposición a la actividad, desarrollamos que en el grupo de sujetos con calificación satisfactoria, en el 50% de los casos el tiempo de exposición varía de 0 a 3 años. Entre aquellos con una no satisfactoria, el tiempo de exposición varía en el 50% entre 10 y 16 años. Esto es lo que está hablando de la exposición crónica a ese solvente a bajas dosis y con una correlación estadística muy, muy significativa. Por eso está acá marcado, y acá están los resultados que dieron estas pruebas. Conclusiones. En todas las empresas Pawnis los solventes se encuentran por debajo de las concentraciones máximas permitidas, salvo en la sección limpiado manual de las piezas.
La mayoría de los trabajadores tienen marcadores biológicos dentro de los límites normales. Solamente en el 17% de los casos se obtuvieron valores satisfactorios en las pruebas. Es decir, los dos trabajadores que tienen ácido hipúrico, o sea, tienen el marcador biológico de exposición a benceno en valores patológicos, tienen la mayor parte de las pruebas neuroconductuales alteradas. Y existe una correlación estadísticamente significativa entre pruebas neuroconductuales no satisfactorias y tiempo de exposición. Las secciones pintura y plástico son las que tienen mayor número de trabajadores con pruebas alteradas. Acá tienen ustedes la asociación entre las patologías y la importancia, ¿sí?, de detectar tempranamente con estas pruebas las alteraciones, porque solamente si buscáramos la enfermedad y los registros médicos, 8 trabajadores tenían problemas neurológicos registrados. Los exámenes clínicos muestran un perfil patológico en el que los problemas neurológicos afectan solamente a 8 trabajadores, los cuales estarían demostrando la utilidad de estas pruebas para la detección precoz, en especial la prueba de los 9 agujeros, de la estabilidad de 9 agujeros, que eso mide el temblor fino, ¿sí?, que normalmente uno lo detecta al temblor fino poniendo una hoja arriba de las 2 manos, la hace extenderlo. Bueno, la prueba de los 9 agujeros mide el error en introducir una estileta entre un agujerito y el toque de los bordes, que es imperceptible prácticamente a la vista, pero no al sensor que tiene. El 42% le dio no satisfactoria esta prueba. Si bien el porcentaje de trabajadores con pruebas neuroconductuales y los miliomotor alterados es de solo el 5,8%, la prueba de nuevo agujero detecta temblores finos imperceptibles al examen clínico en el 44% de los trabajadores que examinamos. Bueno, hasta acá llegamos. Por el día de hoy me parece algo totalmente patológico para ustedes como alumnos, la cantidad de información vertida en la unidad de tiempo, 2 horas y algo que hace que están conectados a este Zoom entre las 6:30 y las 8:30 de la noche. Bueno, en el día de mañana yo voy a estar viajando hacia la montaña, por suerte, y no sé si llego a las 6:30 de la tarde como para abrir y conectarme, pero en el día de mañana y la semana que viene, miércoles y jueves, vamos a tener la suerte de que las clases de epidemiología las van a dar Ariel Blajos y Luca de Candia, 2 médicos generalistas con quienes trabajamos durante toda la pandemia y formamos parte del comité editorial del Boletín Hilo Rojo y hicimos un seguimiento desde la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva a lo largo de toda la pandemia de cómo venía evolucionando las medidas, qué pasaba con los trabajadores de la salud, y tanto Ariel como Lucas hicieron un trabajo epidemiológico muy, muy destacado, sobre todo Ariel en la confección de los mapas, la georreferenciación, cómo tomar datos de las bases que están publicadas y retrabajarlos. Una experiencia muy, muy buena de ambos compañeros. Bueno, yo espero llegar a mi lugar de estadía antes de las 6:30 y poder abrir, y si no, entre Miriam y Luciana los van a... yo me sumaré cuando llegue al lugar que tengo que llegar. Bueno, creo que por hoy es suficiente.